Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos la clase de diseño. Vamos a retroalimentar sobre el proyecto que estamos realizando. Entonces voy a pasar a mostrar y presentar en dónde nos habíamos quedado anteriormente. Entonces vamos a ver para darle continuidad y completar todas las fases de ese proyecto de instalación trifásica. Entonces tener ya bien definido nuestro tema y que quede como un buen ejemplo para todos. Y bueno, acá tenemos una vista de la pizarra donde habíamos empezado a estudiar un modelo de proyecto de una sala de 12 por 10 metros cuadrados dedicado a dibujo, en donde habíamos calculado los números de toma corriente por perímetro. Hicimos porque es un área grande, salió 9 y utilizamos 10, ¿verdad? Acá tenemos 3 en una pared, 3 en otro, 2 en otro y 2 en otro. Total 10. Luego pasamos al cálculo de iluminación. Elegimos el modelo de tipo de luminaria tipo fluorescente, donde según el uso que se le va a dar, que es sala de dibujo, el nivel de iluminación es de 400 luxes. Ahí voy mostrando. Y por lo tanto, fuimos a buscar la constante para usar para ver cuántos vatios por metro cuadrado deberíamos usar para tener ese nivel de iluminación. Y encontramos que en la tabla no teníamos para 400. Entonces hicimos un cálculo auxiliar primeramente, ¿verdad? Porque teníamos de 100, de 300, de 500 creo. Y usamos como referencia el de 300. Entonces ahí hicimos una regla de 3 y despejamos la constante para el nivel de 400, que es de 22,4, y con eso pasamos a calcular el número de equipos. El número de vatios multiplicamos esa constante y calculamos por el área y dividimos por la potencia del equipo que teníamos como referencia, que iba a ser fluorescentes de un equipo de 4 unidades de 40 vatios, que en total da 160 vatios. Entonces acá el resultado dio un valor de 16,8 y redondeamos en 17 el cálculo de la cantidad mínima. Entonces en realidad lo que hicimos acá fue usar 3 líneas de 4 por 40, que la totalidad alcanza 3 por 6, sería 18, que es la cantidad que forma una matriz acá perfecta para distribuir en el área y que está por encima del nivel mínimo, que salió 17. Entonces pusimos uno más realmente acá. Entonces estamos cumpliendo perfectamente con la normativa. Y finalmente hicimos el cálculo de la climatización, que para el volumen 12 por 10 por la altura 5 dio 600 metros cúbicos. Y calculando por la circunstancia de esta sala, que tiene un techo alto, tiene muchas ventanas, donde hay mucha fuga de energía térmica, tiene una pared de no mucho espesor, tiene una puerta grande y tiene 40 personas acá. Entonces eh, nos jugamos por este monto, ¿verdad?, de BTU por metro cúbico, que es 300, que está por encima del mínimo de 250. Entonces 300 por 600 dio un total de 180.000 BTU, que aclaramos que es todavía sin considerar la cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, si consideramos solamente la sala, sería 180.000 BTU dividido los 60.000 BTU que dijimos que iba a ser el equipo que íbamos a usar, dio un mínimo de 3. Pero todavía faltaba sumar los BTU de las personas, que en este caso nos jugamos con un número alto, ¿verdad? El mínimo está por los 600 y bueno, eh, elegimos 1000. Entonces para 40 personas sería 40.000, y sumado a los 180.000 que salió del área de la construcción acá, entonces dio un total de 220.000 BTU, que dividiendo otra vez por la misma potencia BTU del equipo dio un valor de 3,6, que redondeamos entonces en 4. Quiere decir que
el mínimo sería 3 y lo ideal sería 4 equipos de 60.000 BTU sería lo recomendable para esta instalación. Entonces, en esa etapa es lo que nos quedamos. También muestro acá que estuvimos viendo para la ventilación la cantidad de 9 ventiladores, ¿no?, para el área también. Y también que el área cuenta con 3 tomas trifásicas, ¿no? Eh, Observamos también en una tabla del fabricante que cada equipo de aire acondicionado tiene una potencia de 7500 vatios, son equipos trifásicos, y los tomas están previstos con una reserva de 5000 vatios, tal como indica el reglamento para el caso de tomas trifásicos que no tienen un uso específico, ¿verdad? En este caso dijimos que íbamos a usar para unos taladros, esmeriles, para eh, unas bancadas, ¿verdad? Bancadas de prueba, para mediciones, esas cosas, ¿verdad? Porque es un laboratorio, ¿verdad?, que se usa para taller, para eléctrico, taller mecánico, para diseño, para sala de dibujo, etcétera. La peor situación sería la sala de dibujo. Entonces, hasta esa etapa ya tenemos todo ya definido, todas las cantidades, y pasamos entonces a calcular primeramente, ¿verdad?, otra opción, ¿verdad?, en el caso de que se use iluminación tipo LED, o sea, que no está en el reglamento. Entonces habíamos definido que íbamos a usar 400 luxes, eso no cambia, y la fórmula para calcular el número de lámparas LED habíamos ya deducido en la clase anterior, que sería la cantidad de luxes, que sería 400 en este caso, por el área, que es 120, y dividió los lúmenes de la lámpara LED que vamos a utilizar. Entonces, cayó, lo que hice fue buscar una lámpara LED de la misma medida física que la lámpara fluorescente que vamos a reemplazar. Sería una de 18 vatios y había dos opciones, ¿verdad? Hay de 1600 y otra de 1800 también. Entonces tomé esta de referencia, la de 1600 lúmenes. Entonces esta sería una que reemplaza, al menos físicamente reemplaza, quiere decir que se puede instalar en el mismo zócalo que la lámpara fluorescente de 36 vatios, pero haciendo la salvedad de que esta lámpara fluorescente de 36 vatios tiene eh, un nivel de lúmenes de 2350. O sea, la cantidad de luz que puede entregar es de 2350 lúmenes. Entonces, eso es algo importante que considerar, porque no se puede hacer un reemplazo directo. Si yo reemplazo directamente, fíjense la diferencia entre la cantidad de luz que entrega una y otra. O sea, la de 18 vatios entrega solamente 1600 lúmenes y la de 36 estaba entregando 2350 cuando la lámpara estaba en buenas condiciones, ¿verdad? Cuando era nueva, cuando estaba limpio, cuando no tenía desgaste, ¿verdad?, en la condición en que se entrega un aparato nuevo. Y entonces hicimos un análisis acá de cuál sería la situación acá, ¿verdad? Si nosotros cambiamos lámpara por lámpara usando el mismo equipo, fíjense que en realidad no va a mejorar el nivel de iluminación ahí, ¿verdad? No vamos a llegar a tener lo que necesitamos, que es 400, simplemente cambiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad la lámpara tiene menos luz que entrega. Entonces, ¿cuál es entonces la ventaja? Dijimos, ¿verdad? Ese análisis hicimos en aula. Entonces, en realidad la ventaja es que tiene un consumo de 50% por un lado de potencia, y por otro lado la duración es más del doble, ¿verdad? La lámpara fluorescente convencional dura aproximadamente 9000 horas, dice el catálogo, y la lámpara LED dura como 20.000 horas, que es más del doble de esta lámpara. Y por otro lado, tercer punto otra vez,
¿verdad? Parte de la potencia, parte de la duración, está el tema del costo. La lámpara LED está por los 20.000 más o menos, ¿verdad? Y la lámpara fluorescente con su reactancia, ¿verdad? Esto usa reactancia todavía, entonces está prácticamente el doble, está por los 40.000. Entonces, por ese lado es que se está utilizando más la iluminación LED actualmente, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es definir cuántas luces necesitamos. En el caso del LED, necesitamos un 50% más para que tenga la misma cantidad de lúmenes. O sea que eh, si tuviésemos 10 lámparas de fluorescente, entonces tendríamos que tener 15 de LED. ¿Para qué? Para tener el mismo nivel de iluminación. Eso es lo que, ese análisis es lo que hicimos, ¿verdad? En este caso, entonces, haciendo el uso de la fórmula acá, este resultado, 400 por 120 dio 1600, dio un valor de 30. Quiere decir que 30 tubos LED necesitamos. Como dijimos que vamos a usar los equipos de 4 por 40, entonces dividido 4 nos dio una cantidad de 7,5, redondeado sería 8 como mínimo. 8 como mínimo es lo que necesitamos. Eso es lo que nos dice acá. Con esta cantidad de 8, entonces nosotros tenemos ese valor mínimo de 400. Entonces nosotros podríamos usar solamente con 8 LED, ya podríamos tener ese nivel de iluminación que nos exige acá. Entonces, vamos a ver, pasamos entonces ya a la siguiente pantalla. Entonces acá lo que hicimos fue completar nuestro esquema de carga en donde distribuimos en circuitos toda la carga que nosotros hemos previsto para nuestro diseño. Entonces, primeramente distribuimos los equipos de luz, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 equipos de luces, de 6, en este caso todavía estamos usando el tema de la iluminación fluorescente, entonces serían 6 equipos de 4 por 40, sería 160, en total sería 960, y tenemos 3 de esos, y distribuimos sobre las 3 fases. También tenemos 10 tomas de corriente, que en este caso 100 vatios uso general, y serían 1000 vatios en total. Y eso pusimos sobre un solo circuito, que sería entonces ya el número 4, porque los 3 circuitos anteriores usamos para las luces, de tal forma tener cubierto las 3 luces en 3 circuitos, diferentes fases, con la ventaja de que entonces si tengo inconveniente de una o 2 fases, igual voy a tener una iluminación un tercio, ¿verdad? De la instalada, gracias a que distribuí en un sistema trifásico en forma equilibrada perfectamente en este caso. Y en el caso de los tomas, realmente está sobre un solo circuito, que si tiene falla en ese circuito, bueno, como hicimos un circuito aparte, podríamos eh, como emergencia cambiar el cableado a cualquiera de las fases que sí funciona en caso de que se tenga inconveniente y se requiera usar de toma corriente, por ejemplo. En este tipo de salón generalmente lo que más se utiliza serían las luces, entonces por eso más bien distribuimos las luces en diferentes fases y el tomo le dejamos en una sola fase porque la cantidad que tiene es mínima y no justifica tanto poner en varias fases. Eso no quiere decir que el diseñador, si tiene la posibilidad de usar más circuitos, que distribuya también los circuitos de tomas en 2 o 3 circuitos, para tener la ventaja de que cuando haya un problema eléctrico, eso no afecte a todos los circuitos y que tenga por lo menos una parte o 2 partes del total con energía. También está la otra opción de usar circuitos de luces y tomas comunes y distribuir lo más equitativo posible esos tomas en los circuitos de luces y tener circuitos comunes de luces y tomas, ¿verdad? Entonces, bueno,
esa sería otra alternativa, ¿verdad? No va a tener la ventaja de que si hay un problema en un toma, por ejemplo, bueno, solamente se inhabilita el circuito de toma y todas las luces siguen funcionando. Si ese es el caso, entonces el circuito de luces que está en común con el toma, en caso de que falle el circuito de toma, también el circuito de luz se vería afectado. Ese sería el inconveniente de hacer de esa forma nuestra instalación. Por eso, en el ejemplo que yo estuve mostrando, entonces eh, dispuse que se utilice un solo circuito exclusivo para todos los tomas de corriente universal. De igual manera, todos los ventiladores instalamos en un solo circuito también, ¿verdad? Por la poca potencia y por la necesidad de disponer de un circuito independiente para el caso de que alguno o algunos de los circuitos de luces tengan inconveniente que no afecte a la parte de ventilación que sería estos ventiladores. Entonces eso va sobre otra fase y otra llave y tiene otro cableado también. Entonces no es afectado por los demás circuitos, ni tomas ni luces. Seguidamente tenemos los tomas trifásicos que no tienen un uso específico que consideramos como una reserva de carga para usar en alguna maquinaria y para alimentar unos circuitos de paneles de práctica, de pruebas que se utilizan en esta instalación. Entonces eso consideramos que tiene una potencia de 5.000 vatios, que serían 3 entonces en total, 15.000 y distribuidos en las tres fases, entonces da exactamente 5.000 vatios por fase, ¿verdad? Porque serían 5.000 dividido 3, pero serían tres circuitos, entonces al final da 5.000 otra vez en cada fase y en la sumatoria acá la parte donde tenemos la sumatoria de las potencias por fase, entonces resulta al final 5.000. ¿Ya? Y por último tenemos los equipos de aire acondicionado, que tenemos cuatro equipos. Son 7.500 cada uno, entonces distribuimos 7.500 en dos fases y la última fase, entonces cargamos con dos equipos de aire que da 15.000 watts. Entonces ahí hicimos toda la sumatoria de potencia que tenemos en el proyecto por fase, ¿tá? Y total. Entonces acá en total dio 30.600, perdón, 50.680 vatios. ¿Ah? Y por cada fase tenemos dos fases que tienen prácticamente la misma carga y una tercera que tiene una carga mayor. ¿Tá? Entonces, por un lado, para calcular nuestras llaves tenemos que considerar la potencia de la carga mayor cuando está desequilibrado, pero también hicimos el cálculo de la carga total como si fuera un circuito perfectamente equilibrado para comparar y justamente ver eso, ¿verdad? De demostrar el por qué no podemos hacer un cálculo con una fórmula trifásica que nos da un valor cuando el circuito está perfectamente equilibrado y entonces nos da un valor mucho menor que lo que realmente tenemos acá, que tenemos una distribución donde no pudimos equilibrar a la perfección y resultó en una fase más cargada, y entonces esa fase más cargada va a ser la que tenga más consumo de corriente. Entonces hicimos dos cálculos. Paso a mostrar acá, a la izquierda, acá arriba, y acercando. Y tenemos la I general, el sistema monofásico, y la I general, sistema trifásico equilibrado. Entonces, como monofásico teníamos una potencia máxima en una de las fases 20.960. El factor de utilización es de 0,65 para esa carga instalada total mayor a 50.000 vatios. Y acá usamos 220 la tensión porque es monofásico y 0,92 el coseno de phi que tenemos que respetar. Eso dio un valor de 67 amperes. Y también hicimos el cálculo como sistema trifásico usando toda la potencia que es 50.680 por el factor de utilización que es 0,65 dividido la tensión que es 380 raíz de 3 que es el factor del sistema trifásico y 0,92 que es el coseno phi que tenemos que respetar y dio un valor de 54,40. Entonces vemos acá la diferencia. Como equilibrado da 54 amperes, que podríamos usar una TM de 50 nada más, y como desequilibrado
pasó esos 54 amperes, llegando a los 67 amperes, que razonablemente podemos instalar una ATM de 3 por 63. O podríamos considerar utilizar una mayor, ¿verdad? Por si tengamos la idea de que en realidad no se usa ese factor 0,65, a lo mejor es 0,7, 0,8, entonces si la potencia acá es mayor, la corriente va a ser mayor y va a salir mayor a 67 y se va a acercar más al valor comercial que suele ser de 80 amperes trifásico. Yo opté por la parte económica y también considerando de que los 67 amperes no se va a usar permanentemente ese valor. O sea que esa TM63, por más que en el cálculo dio 67, difícilmente se use por muchas horas ese valor. Y normalmente la TM, la parte térmica que salta por sobrecarga, que actúa, que protege por sobrecarga, tiene un porcentaje por encima del valor nominal, por encima de 63, que suponiendo que fuese un 10% sería 6 amperes, lo que daría 69 amperes. Quiere decir que a partir de ahí recién va a entrar en el margen de protección de la llave, y además de eso tiene que funcionar por muchísimo tiempo con ese valor 67 para que esa llave 63 actúe por sobrecarga. Normalmente eso suele ser horas de trabajo. Si ese valor se llega a utilizar, inclusive si se supera ese valor 67 y yo estoy protegiendo mi circuito con una llave 63, igual hay una curva de relación tiempo-corriente en donde ahí yo tengo que fijarme en la curva que me debe de proveer el fabricante de la marca del equipo de la termodinámica que yo estoy usando. ¿Ah? O tengo que ver un catálogo que ellos me provean, o puedo consultar la marca en, en la web, ¿verdad? También. Entonces tengo todas las opciones. Entonces ahí yo puedo estar absolutamente seguro de que si hay una sobrecarga que supere los 63, por ejemplo en este caso salió 67 y yo utilizo una llave 63, a ver si realmente si llega a 67, cuánto tiempo me va a dejar utilizar antes de que actúe la llave. Y entonces ahí tomar una decisión final otra vez. Ese dato, por ejemplo, yo no estoy teniendo a mano para decidir, ¿verdad? Sin embargo, yo decidí usar directamente con el cálculo de 67, usar una TM de 63 amperes, que es un valor comercial. Y está por encima del cálculo monofásico que dio un valor de 54, que también adoptaría en ese caso 3 por 50 amperes por el mismo criterio que le estuve comentando. Entonces este sería el cálculo de la llave general que tenemos acá. Ya está colocado acá el valor de 3 por 63 amperes, ¿verdad? Tanto para la limitadora como para la llave general. Y el diferencial sería de 4 por 63 amperes o superior. ¿Ah? Entonces, esos son los valores ya para la línea principal y la llave general y la limitadora. Eso ya tengo definido. Y también puedo mirar el anexo 6 que nos da la medida de los cables y puedo observar que para esta cantidad de corriente, considerando una condición peor, que vayan tubo, por ejemplo, entonces se usaría cables de 25 milímetros cuadrados, 4 unidades acá, 4 unidades acá, y también hay que tener en cuenta el sistema de tierra que tiene que ir por ahí. Entonces, mirando el anexo 15A, yo puedo definir en qué medida de tubo irían estos conductores. Entonces, cada cable de 25 puede entrar en un caño de 1 pulgada, ¿verdad? Solo ese caño. Y en realidad si tenemos 4 por 25, tendría que usar un caño de 1,5 de pulgada. Entonces, eso equivale a 40 milímetros más o menos, ¿verdad? 38 por ahí era que calculamos. 40 milímetros, entonces hay caños que se usan para desagüe de agua, así para los lavatorios, eso que hay de 40, hay de 50 y después ya pasa creo que al de 100, que es ese famoso desagüe cloacal que le dicen. Entonces, esos son los caños que podríamos usar, ¿verdad? Podríamos usar eso o eh, usar un
un caño de menor sección, así como calculamos. O sea, si usamos un caño más grande, si nos sale 40 y usamos 50 o 60, 80, así no hay problema. Lo que no tenemos que hacer es usar un caño de menor sección. Entonces ya estaremos contraviniendo las normativas. Acá fíjense que puse algunos miliamperes de fuga que podríamos elegir para nuestra llave general. Y normalmente, si nosotros tenemos una llave general y tenemos muchos equipos donde se sabe que tiene mucha fuga, como los equipos de aire acondicionado y esas cosas, ¿verdad? Entonces, lo recomendable sería que no pongamos un valor mínimo de corriente de fuga para las llaves. ¿Por qué? Porque las llaves actúan a partir del 50% de su corriente de fuga hasta el valor nominal que indica por la placa. O sea que si dice 30 mA, a partir de 15 ya puede haber algunos aparatos de la marca que ya actúen, porque así es el proceso de fabricación, ¿verdad? Entonces ellos te garantizan para el máximo, pero tienen un margen y ese margen es el mínimo. Entonces podríamos de repente tener una fuga en varios circuitos que sumado supere los 30 mA y entonces al instalar el diferencial y tratar de activar, ese no se va a activar. Al instante, enseguida o más o menos tiempo ya va a actuar y va a abrir otra vez todo el circuito y me va a dejar sin luz la instalación. Entonces, lo ideal es que si tenemos y conocemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, tenemos un aparato que tiene descarga, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos calefón, por ejemplo, ducha, por ejemplo, acá las máquinas, los aires, que normalmente, naturalmente tiene fugas, pero suelen ser valores pequeños, así tipo 1 mA, 2 mA. Entonces, si nosotros sumásemos todos los miliamperes de todas las máquinas, entonces si llega a la mitad para arriba, ya estamos en una zona que el diferencial va a proteger porque va a detectar como si fuera una fuga por una persona, ¿verdad? En realidad una fuga por un metal a través de la carcasa de un aparato, y eso también tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar. Entonces, lo ideal sería esta condición que yo puse acá, en donde puse el ATM para cada circuito y debajo puse un diferencial otra vez para cada circuito, ¿no? De acuerdo a la capacidad del circuito, entonces compro el amperaje nominal del interruptor diferencial y en base a la fuga también selecciono la corriente de fuga menor que puedo poner, ¿verdad? O sea, a lo mejor acá si pongo un diferencial general, tal vez el de 30 no es suficiente, tal vez tenga que ser 50, 100 o 300 o 500 miliamperes, por ejemplo. Ahí hasta 1000 miliamperes, que ya sería un ampere de fuga, que si tenés miles de circuitos, sumado puede llegar a una fuga que tenga un número ya importante, ¿verdad? Y bueno, a eso hay que sumarle la fuga que puede haber por una persona para que finalmente el aparato proteja. Si por ejemplo ya tiene una fuga en el circuito de 30 miliamperes, entonces yo no puedo poner uno de 30 miliamperes porque va a actuar aunque la falla no sea inmediata, sea por causa de esa fuga. Entonces tendría que poner, por ejemplo, de 50. Entonces teniendo una fuga de 30, me quedaría todavía una tolerancia de 20 miliamperes de fuga, que si no hay esos 20, que no, si no llega a 50, por decir así, entonces el aparato no protege. Sin embargo, si ya tiene 30 y una persona va y siente un cosquilleo, un choque eléctrico, una descarga a través de su cuerpo que supere esos 20 miliamperes faltantes de fuga, entonces automáticamente el aparato va a proteger, ¿verdad? Porque va a sumar la fuga que ya tiene más la fuga por la persona que ocurre en ese momento, entonces va a llegar al límite de su capacidad de fuga y va a proteger. Entonces, esos son los criterios que usamos para poner todas eh, los diferenciales acá. Aparte de eso, acá tenemos los cálculos de cada circuito. Por ejemplo, cada circuito, su potencia sobre su tensión. En el caso de los tres primeros, que son igual potencia, entonces dio un valor de 4,36 amperes. Por lo tanto, acá tendríamos que elegir una inmediata superior y de acuerdo a eso poner el cable correspondiente. Entonces, la ATM superior, por naturaleza, sería una ATM que pase los 4 amperes, sería uno de 5 amperes. En la práctica de 5 a veces no conseguimos, lo que conseguimos es de 6, también hay de 8, de 10, que es el más conocido, pero que en realidad no es que siempre tenés que poner 10 porque sí nomás, ¿verdad? En realidad tenés que hacer este análisis y ver cuánto es el amperaje que sale y luego de acuerdo a eso
poner el dispositivo de protección y no poner nomás una TM por poner, ¿verdad? Como por ejemplo se estipula que los circuitos de luz y toma tienen una capacidad hasta 2200 vatios, que dividido por la tensión 220 voltios nos da un amperaje de 10 amperes. Eso es cuando se usa su máxima potencia el circuito. Entonces nosotros eso no, no estamos consumiendo ese valor, por lo tanto no tiene ese consumo, por lo tanto no hace falta ponerle ese valor de 10 amperes acá. Con 6 ya es más que suficiente. Por un lado, entonces pusimos 6 amperes para los tres primeros circuitos. El cuarto, que es de toma, tampoco tiene mucho consumo, entonces también es 6 amperes. El quinto tampoco es de mucho consumo, es 4 amperes nada más. También pusimos 6. Podríamos poner de repente 4 amperes justito, ¿no? Porque hay 4. Solamente que no se consigue fácilmente. Hay que ir a un representante, un vendedor, ¿verdad? Un importador grande para que tengas más amplia gama de productos, que tenga de uno, de 2, de 4, de 6 y después de 10, ¿verdad? Y no que solamente tenga de 10 y de 25 y 40, cosas así. Porque eso ya sale fuera de los cálculos que estamos realizando. Entonces, pasamos al siguiente circuito donde tenemos una corriente de 24 amperes, que sería la potencia total de los tomas, para que nosotros sumamos todo. ¿Por qué sumamos todo? Porque consideramos que íbamos a tener esta disposición que dibujé acá, ¿verdad? Que tendríamos una llave de corte acá y vamos a echar una línea trifásica, y en cada lugar donde esté el toma y vamos a poner un tablerito con una TM, ¿verdad? Para cada tablero, porque consideramos que haciendo esta distribución de un circuito, sistema trifásico, los circuitos, entonces vamos a ahorrar en número de cables y vamos a poner un cable un poco más grueso, pero solamente vamos a utilizar 4 cables o 5 ya considerando el sistema de tierra, ¿verdad? Entonces acá lo que sí vamos a estar es en la TM que vamos a poner acá, en un tablerito que en realidad la TM íbamos a comprar nomás luego, pero íbamos a poner en el tablero general. Entonces íbamos a comprar TM más en el caso que tenemos acá, pero ya va a estar en el tablero, y acá tenemos ubicado un tablerito más chiquito ahí cerca de cada toma, entonces tiene la ventaja también de que podemos, de acuerdo al uso previsto que tenemos, podemos cortar la energía de cada toma en forma independiente. Y tenemos también una protección general, que es lo que corresponde. Este sistema se puede utilizar si la corriente no excede los 15 amperes. Si excede los 15 amperes, entonces ya tendría que utilizarse circuitos independientes, no un cableado, eh, un solo cableado para trifásico y que se cuelguen de él los tres tomas, sino que un cableado por cada toma trifásico, y eso obviamente que va a encarecer, va a tener que tener 4 o 5 cables con la tierra para cada toma. Entonces tendría que tener cañería independiente, caja independiente, llave independiente, todo independiente desde el tablero. Y si la distancia es larga, esto, el presupuesto encarece todo, ¿verdad? Entonces hay que hacer el análisis también si vamos a tener los tres tomas, trayendo la energía desde el tablero, por las paredes o subterráneo, y llegar hasta ahí y ver qué medida de cable usar, y posiblemente de una medida mayor, porque son varios los cables que vamos a utilizar, y sumado da una cantidad muy alta que ya es de orden económico el problema, y no de orden técnico. Esta solución que le dimos es una solución técnica que es factible realizar, y entonces hay que analizar si el precio no excede el precio que yo le pasaría por hacer otro tipo de instalación, ¿verdad? Con otra estrategia. Bueno, entonces por ese motivo tenemos una sola llave que es para el circuito de los tomas trifásicos, protegido con diferencial. Y el cálculo acá, vamos a ver, acá, el cálculo acá dio, en el caso de los, acá, acá está. Bueno, en el caso de los
tomas trifásicos acá. Son 15.000 vatios, 380, raíz de 3, 72, dio una corriente de 24,77 y elegimos entonces una TM25 y utilizamos un cable de 4 que aguanta hasta 27. ¿Verdad? Eh, para el caso de los aires, que viene a continuación, que serían 7000, ¿verdad? Dio una corriente para cada aire de 12,38 amperes. Entonces se puede distribuir en una línea trifásica y usamos ese mismo criterio que hicimos para los tomas trifásicos acá. Entonces una línea que va hacia un lado para dos aires y otra que va hacia otro lado para dos aires. Y tenemos una llave de corte acá y tenemos una ATM en cada zona, digamos. Entonces así se distribuiría también en forma económica el tema del circuito para los aires. La otra alternativa sería que alimentemos cada aire del tablero con un cable independiente, caño independiente, llave independiente, todo eso para el mismo área. Entonces, yo consideré que esto me sería más económico, pero claro, uno tiene que ir analizando y sumando y viendo las diferentes situaciones. Entonces, acá tenemos ya para el tema de los aires, el tema de los aires, acá tenemos que eh, la corriente es de 0,92 coseno de phi, raíz de 3, 380 y eh, 4 de 7500 da 30.000 y en total dio 49,54 amperes. ¿Ya? Entonces, en realidad, cuando tenemos equipos de aire que son motores, el cálculo se hace por la corriente de pico de uno de los motores y se le suman los otros. Entonces, eso es lo que hice acá. Entonces, 7500, que es la potencia de un equipo, dividido 380, raíz de 3, 0,92 coseno de phi, de una corriente de 12,38, ¿verdad? Que justamente ese 12,38 nos permite usar una distribución trifásica y colgarnos de eso, ¿verdad? Los dos equipos a cada lado de esa distribución y entonces tener menos carga sobre cada parte de esa instalación. Entonces, 12,38 con el factor 1,6 da 19,8 amperes, que sería una TM3 por 20, lo que usaríamos para cada circuito de aire. Y esa corriente 19,8, ¿verdad? Le sumamos a los tres equipos que además van a consumir 12,38 amperes y la suma total dio 56,94 amperes. Entonces decidimos usar una TM de 3x50, que también considerando que en realidad no vamos a usar simultáneamente tanto consumo de corriente y como tampoco ese 56 corresponde a un 20% de sobrecarga y que se mantenga por horas, entonces no creímos que se supere esa cantidad de corriente porque los equipos no funcionan todos simultáneamente, tiene termostato, funciona uno para otro y así, ¿verdad? Y si alguna vez eso ocurriese, una coincidencia que supere ese 20% del total, de la suma total de los equipos, y bueno, una vez va a cortar y vamos a esperar que se enfríe y se activa a través de a uno los equipos y bueno, tal vez no ocurra esa misma situación por mucho tiempo. Entonces, por ese motivo elegimos que esta TM del equipo de los circuitos de aire acondicionado que vamos a distribuir otra vez tenga un valor de 3x50 que acá en el sistema acá que estamos distribuyendo en realidad está bien escalonado, ¿verdad? Porque por encima tiene una de 3x63, que no sea que acá abajo tengamos 3x80 o 3x63 y acá arriba tengamos 3x63. Entonces no tendría mucho sentido, ¿verdad? Siempre tiene que estar en escalera esto, siempre lo que está abajo tiene que tener menos consumo que el de arriba. Bueno, acá hice una distribución con cableado con diferenciales para cada circuito, que sería la otra alternativa, ¿verdad? En vez de tener uno general, podríamos tener uno para cada circuito. Eso encarece, ¿verdad? Pero
te da la ventaja de una mayor flexibilidad en caso de que falle uno o varios circuitos. El resto de tu instalación, si no tiene fallas, si está todo bien, las conexiones, si está cableado, bien cableado, si está bien conectado, si no genera puntos de calor, entonces todo esto va a funcionar a la perfección, ¿no? Entonces, finalmente acá tenemos la distribución total, ¿verdad? En donde pusimos para cada circuito que es menor a una potencia de 1200 vatios, que sería un ramal, sería un cable de 2 milímetros cuadrados, y para circuito que tiene mayor a 1200 vatios, que sería tronco, sería como mínimo 4, ¿verdad? Pero hay que ver si realmente el cálculo da 4 milímetros cuadrados. En este caso, ¿verdad? Para la corriente que maneja cada circuito de luces, de tomas, de ventilador, sus corrientes no exceden los 9 amperes. Entonces, acá podemos ver que tiene corriente de 4 amperes aproximadamente, ¿no? Entonces, perfectamente se puede utilizar un cable de 2 milímetros cuadrados por el tema de que es ramal nada más, ¿verdad? Porque en realidad con ese amperaje de 4 amperes yo podría utilizar hasta un cable de 1 incluso. Pero la normativa me dice que si la potencia está a menor de 1200, yo debería considerar que esto es un ramal. Y el ramal tiene una sección mínima de 2 milímetros cuadrados. Entonces, todos estos circuitos que tienen potencia menor a 1200, fíjense que todos llevan cables de 2. En realidad, esa es una sección mínima. Eso no quiere decir que si yo dispongo de cable de mayor sección, yo pueda utilizar todos estos arranques, esta salida, ¿verdad? Los cables salen del tablero, colocar cables de 4 milímetros cuadrados, que muchos ya optan por esa situación, ¿verdad? Que no está mal, ¿verdad? Está mejor, ¿verdad? Porque este 2 es lo mínimo que puedo poner, y si yo pongo de 4, de 6, de 10 o por lo menos de 2,5, está mejorada mi instalación, ¿no? El circuito de los aires que tiene una corriente de 25 amperes, pusimos un cable de 4 que aguanta 27 amperes, entonces eso también está escalonado, ¿verdad? Está en forma correcta como corresponde según el proyecto de instalaciones de baja tensión. Y también podemos ver acá que para la corriente de 63 amperes, según el, el anexo, ¿verdad?, 6 del reglamento AN de baja tensión, entonces corresponde una sección de 16 milímetros cuadrados. Entonces, este sería el proyecto ya final con estas consideraciones que nosotros hicimos, ¿verdad? Habiendo diseñado ya nuestros esquemas de carga, ¿verdad? Finalmente acá abajo tenemos la suma total instalada, la suma total pero multiplicado por el factor de utilización, que sería la carga declarada, y tenemos ya acá en nuestro esquema de tablero, tenemos el medidor, las llaves de protección correspondientes que ya habíamos calculado, la limitadora, la general, el diferencial. Tenemos los cálculos para cada llave de cada circuito y sus diferenciales correspondientes, las secciones también, ¿tá?, correspondientes, y el número de circuito, la distribución en kilovatios de la potencia y los cálculos electrotécnicos para justificar cada llave que nosotros hemos deducido, ¿verdad? Entonces todo eso ya está en este nuevo video, ¿verdad?, preparado para que para cualquier consulta que ustedes quieran hacer puedan mirar y rever esto, y si hay alguna otra idea, ¿verdad?, se podría ejecutar también de otra forma. Esta es una posible solución. No es la única y tal vez no sea la mejor, ¿verdad? Pero es una opción económica que hicimos para hacer, de acuerdo al reglamento, un proyecto que esté conforme a las normas vigentes. Entonces, les dejo este pequeño video para que les sea de ayuda para el dimensionamiento y para completar nuestro plano, que debe incluir los esquemas de carga, los esquemas de los tableros, y también después, finalmente, vamos a ver lo que es el diagrama unifilar, que va en el plano, la parte donde está la planta arquitectónica, y
los materiales, ¿verdad? La lista de los materiales y la mano de obra, ¿verdad? Que por ahí tenemos que eh, analizar bien para no excedernos en el monto, que cobremos un monto justo, pero que no sea un monto exagerado que de repente no le agrada a ningún cliente y no acepte para hacer el trabajo, ¿verdad? Tienes que ser competitivo, tenés que calcular lo más exacto posible el tiempo que te va a llevar, la gente que te va a llevar, los profesionales que te va a llevar, los gastos que va a conllevar y para pasar un buen presupuesto que pueda competir frente a otros colegas y que tampoco ninguno regale su trabajo por A o B motivo que tenga de realizar sí o sí el trabajo. Bueno, entonces puede pasar una oferta, pero no ir demasiado por debajo de lo que pasan los compañeros, porque en ese caso sería una competencia un poco ya injusta, ¿verdad? Pero en fin, un cliente, como yo le digo, no va a cambiar su técnico de años porque su presupuesto varíe un poquitito, un 5 o 10%, ¿verdad? Pero sí, si el porcentaje de variación ya va por los 20, 30%, entonces ya es un poco difícil de mantenerle a nuestro técnico trabajando en nuestro servicio porque hay mucha competencia, como se dice, y tal vez otro pase un presupuesto muy barato y haga un trabajo, ¿verdad? Similar, ¿verdad? Que casi alcance nuestra calidad, pero en el precio donde muchas veces el cliente lo que toma esa decisión. Y bueno, es todo por hoy. Le agradezco su atención, que nos veremos, Dios mediante, en otro momento ya para continuar otra vez con nuestro eh, proyecto y ya finalizando nuestra grabación el día de hoy. Esto vamos a alzar ahora en la plataforma para que todos los compañeros puedan ver y cualquier cosa, cualquier consulta que tenga, entonces estamos a las órdenes. ¿Ah? Y bueno, muchísimas gracias. Que pasen un buen resto de jornada, buen descanso. Nos vemos mañana, Dios mío. Gracias por todo. Hasta luego. Chau, 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 chau. Chau.